Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día en el que siguen las tormentas. No acaban de bajar hacia el sur, en el Mediterráneo. Hoy se recrudece la actividad tormentosa en el norte, en Cataluña. Se mantienen en Baleares y en la Comunidad Valenciana, pero no van de momento a más. Y en el resto de España, cielos rasos, nubosos alguna vez, despejados casi siempre. Las temperaturas suben, como ya les dijimos, no gran cosa, pero bueno, un poquito. En Madrid pasamos de 26 a 28, la máxima hoy descansa Badajoz. Después de estos calores, de estos sofocos, descansa. Sevilla, 35 grados, como ayer. Y la mínima, pues lo mismo que ayer, pero esta vez no el pelotón del pasmo en pleno, solo queda Soria y Burgos, que también es una ciudad sólida, fría en invierno, fría en otoño, ardiente en verano, en fin, como tiene que ser. Se decía antaño, Castilla, decían 2 meses de verano y 10 de lo demás, ¿no? Hay muchas variantes, tantos meses de invierno y 3 de infierno. Hay quien dice 9 meses de invierno y 3 de infierno. Eso depende del cambio del clima climático. Desde luego, cuando yo era crío en Teruel eran 9 meses de infierno y 1 mes de, yo qué sé, pero de infierno, de frío, no de calor. Pero bueno, eso ya saben ustedes que más o menos cada 20, 30 años cambia. O sea que cuando Greta Zombie sea abuela, probablemente haya cambiado también el clima. Porque es la costumbre que tiene el clima. Bien, hasta aquí el tiempo. Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista. Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota. Bien, vamos con los titulares del Santander, con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Y vamos a lo fundamental, que es la corrupción de la justicia. Sin duda esto es lo más grave que sucede en España. Hoy hay una tribuna en el diario El Mundo de Javier Gómez de Liaño, que estuvo en el Consejo General del Poder Judicial de 90 al 95. Juez toda la vida, luego volvió a ser juez después de la conjura del prevaricador Garzón y de la banda Prisaica, que es una verdadera banda que ha mandado en España, con Polanco y Cebrián al frente durante muchos años, y con una serie de sicarios abogados o abogados sicarios dedicados a perseguir a los que les molestaban. Pero una auténtica banda liberticida. Esos son los grandes responsables de que la izquierda sea pro-nacionalista. Cuando el País comenzó, en los primeros años, lo sé porque yo estaba allí, y ahí El País es el que publicó mi libro Lo que queda de España, vamos, que promocionó, doble página el domingo, etcétera. No era el que hizo Cebrián cuando sacaron una edición en Cataluña. Por el interés te quiero, Andrés. Se vendieron a Pujol y luego vendieron y compraron todo. La máquina de corrupción de Prisa ha sido la más engrasada y poderosa, unida a la del PSOE, porque era una sola máquina, el PRI-PSOE, que ha habido en los años de democracia. Y sin duda, su control de la justicia presumía a don Jesús de Polanco, que en paz descanse, de tener muchos más abogados que periodistas, y desde luego periodistas tenía pocos. Abogados, y lo que es peor, jueces, los tenía casi todos. De ahí viene esa historia, su juez favorito, naturalmente, Garzón. De ahí viene esa cuestión. Hoy en la tribuna de Gómez de Liaño, que se llama Tráfico de Togas, que es un título afortunado, tráfico de togas, porque realmente es tóxico. Pues él cuenta cómo funciona el Consejo del Poder Judicial y habla de una obra de Ernesto Caballero, que se llama Juicio de los Jueces o algo parecido, cito de memoria, que se reúnen los jueces y se disfrazaban, y es lo típico del teatro, dentro del teatro, pues se juzgan a sí mismos. Y la cosa acaba mal, porque cuando acaba la obra llega la señora de la limpieza, coge la balanza de la justicia y la tira al tacho de la basura para llevárselo. Bueno, es que es lo que aparece. Y cuenta que el juez, miembro del Consejo General, se levantó a aplaudir.
¿Por qué? Porque esto es visible desde hace mucho tiempo. Empezó cuando Felipe González y Alfonso Guerra, después de la fechoría de Rumasa, cuando el atraco a Rumasa, cuando hicieron una ley después de Rumasa para legalizar la expropiación de Rumasa. Eso fue así. Y salió Alfonso Guerra en televisión diciendo: Rumasa topa al pueblo. Topa al pueblo, 2 billones de aquellas pesetas le costó al pueblo reflotar Rumasa, que por supuesto sus empresas, mal gestionadas o bien, pues estaban ahí. Se podía haber quebrado, salir a concurso y lo normal hubiera costado pues la 10ª parte. Pero no se hubiera demostrado que el PSOE de los 10 millones de votos podía con todo. Y para demostrar que podía con todo, hizo esa barbaridad. En esa época Herrero de Miñón no se había vendido al nacionalismo, era todavía un portavoz de la derecha clásica. Hombre, Fraga decía que entraba en su casa por la ventana, pero bueno, era brillante en el Parlamento. Y le dio una panadera a Alfonso Guerra que lo dejó tan tocado que a la salida, Guerra enfadado, claro, el otro no sabía ni de lo que le hablaba, de leyes, de nada, no sabía nada. Y decía Herrero de Miñón, repito, no lo confunda con esta caricatura grotesca separatista que es ahora, decía: claro, usted, pero con esa, es que en las Cortes la gente está muy cerca, no es lo que parece en la televisión, están a la distancia de Rosana y yo, y aún menos. Decía, usted, claro, como no sabe nada de derecho, como para usted la ley no existe, usted es socialista, usted no tiene ni idea de nada, pues esto no le parece importante. Esto de que no se pueda hacer leyes después de los hechos, que está prohibido hacer una ley ad hoc, una ley para una persona, que es lo que ustedes nos traen al Parlamento. Bien, como tenían 200 escaños, pues 202, por supuesto que sacaron adelante la ley. Y ahí llegó el Tribunal Constitucional. Y desde entonces es constitucional. Porque Campechano llamó, el Tribunal Constitucional por mayoría iba a decir que esa ley era nula, pero nula. ¿Y qué hubiera pasado? No hubiera pasado nada. Simplemente esa ley no hubiera funcionado, se hubiera ido una quiebra técnica de Rumasa, pero el orgullo de González, de aquí mando yo, el orgullo de Miguel Boyer, que salvo eso, lo demás lo hizo bastante bien, pero eso fue una charranada infecta. Y no digamos la chulería de Alfonso Guerra, pues no lo podían permitir. Así que todo fueron presiones al presidente, el presidente del Constitucional, que era García Pelayo. Yo hice una entrevista, porque una época en que he hecho de todo, excepto tirarme en paracaídas y eso, ¿no? Pero hicimos una entrevista, lo hacíamos todos los domingos en Diario 16, el recién nacido, el heroico y muy divertido y enloquecido. 5 entrevistábamos a alguien, y era el domingo, eran 8 páginas, no sé cuántas páginas, pero una entrevista larga, nos tirábamos horas con esa persona y después pues salía. Creo que estábamos Justino Sinova, Gutiérrez, que en paz descanse, estaba Carmen Rigal, Carlos Dávila y yo, me parece que éramos los habituales, los 5. Y entonces cuando uno se cansaba, entraba el otro, y cuando no llegaba Carmen Rigal con la cosita con la lima de las uñas, y le pinchaba. Total, que salían unas entrevistas muy buenas. Y el día en que fuimos a entrevistar a García Pelayo era la víspera de anunciar su decisión sobre Rumasa. La decisión de 8-2, que era la primera en contra de la ley, se convirtió en 5-5 y 6-5 por el voto de calidad del presidente García Pelayo. Nunca en mi vida he visto una persona más destruida. Enhebraba un cigarrillo con otro, temblándole en la mano, cuya ceniza iba cayendo, apenas fumaba, y con el que encendía otro. Y así estuvimos, pues 3 horas a lo mejor, en el Tribunal Constitucional. Nunca he visto a nadie más destruido. Al día siguiente, o día y medio, después de decir que era legal lo que él sabía, que era clamorosamente ilegal, se fue a Venezuela, donde había estado, venía de una familia de exiliados y tal, pero bien acomodados en Venezuela, era profesor, muy respetado, tenía muchos libros de derecho de lo suyo y tal y cual, se fue a Venezuela y se murió.
Porque toda su vida pensando volveré a España y tal, vuelve a España, presidente del Constitucional. Bueno, y a la primera, corrupción. Y entonces salió la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, que lo que hizo fue que los jueces, la mitad de los que tienen que estar en el Consejo del Poder Judicial, simplemente designados por los jueces, fueran también designados por el Parlamento. No una parte, sino todo. Y ahí empieza la cuestión. Luego, ¿qué ha sucedido? Algo verdaderamente trágico. Y es que las asociaciones de jueces, no digamos ya de fiscales, se han corrompido hasta el tuétano, son agencias de colocación. Y el tráfico de togas es el estado normal de las esquinas de los juzgados. Esta es la verdadera cuestión de fondo de España. Y cuando ha llegado un golpe de Estado, después de haber hecho bien su trabajo, porque el jefe del Estado, que no el presidente del gobierno, el cobardón del Percebe, ni el jefe de la oposición, el fantasmón este que tenemos ahora en el poder, ni por supuesto comunistas, separatistas y demás patulea infecta, que estaban a favor y están y defienden el golpe de Estado y la liquidación de España, como el jefe del Estado dio la cara por todos, entraron los jueces, el juez Llarena instruyó una causa como es debido, junto a los 8 magistrados del Supremo, con todos, porque hay 2 turnos, ojo, todos del mismo nivel, fiscales, los 4 fiscales, que son los que se han mantenido íntegros, como en su día Llarena, en medio de una presión brutal. A Llarena le saltaban la casa, saltaban a su mujer, le pintarrajeaban de amarillo donde vivía, la segunda vivienda. Era una cosa verdaderamente repugnante. Además con el baldragas de Mariano y luego con el infecto sujeto este. Pero llegó el momento de la sentencia y ahí se vio la corrupción. Por eso he dicho muchas veces que lo que ha hecho Marchena y sus unánimes, porque fue por unanimidad, diciendo que no había rebelión, cuando hasta Sánchez había dicho que era rebelión, ¿cómo no va a ser una rebelión contra el orden constitucional? La anulación de la Constitución en Cataluña, el 5 y el 6 de septiembre, la proclamación de la independencia después de un referéndum ilegal. ¿Cómo que no es cómo no sabe va a ser una rebelión contra el orden constitucional? Y ahora sabemos que fue el propio Marchena el que cogió una idea de Lucianico, un progre de estos desnortados que ya apaga las colillas con las cejas y que dice, uy, es que va. ¿Cómo que va? Un golpe de Estado. Total, ahí los tienen, entrando y saliendo de la cárcel y mandando en la política catalana. Esa sentencia ha sido letal. Letal para la corona, que quedó desautorizada. ¿Cómo sería la sentencia? Los fiscales no, los fiscales se resistieron. Y perdón por insistir en esto, pero es que es fundamental para entender lo que está pasando en España. Los fiscales se resistieron e hicieron, sobre todo el fiscal Cadena, una auténtica moción de censura contra esa sentencia infame por unanimidad. Dice, pero ¿cómo es posible que entre los hechos que sucedieron ni siquiera aparezca el discurso del rey? Que el discurso del rey es una llamada a la defensa de la Constitución. Claro, había que decir que no se había tocado la Constitución. Entonces sobraba el rey. Esa es la asquerosa sentencia. Ese es el ápice, lo máximo de corrupción que hemos llegado, junto a que sea ministra de Justicia la nena de Garzón y ahora fiscal general del Estado. ¿Qué hacen la Fiscalía y el PSOE? Hacen lo mismo, tapar la corrupción comunista. Y como siempre quedan flecos de la corrupción del PP, pues a por el PP. Y en esas estamos. Pero la cuestión viene de antiguo. Hay que volver a lo que dice la Constitución. Y hay que tener a los jueces sujetos, pero como los niños de 4 años, dicen, que no te vas, Pepito. Durante 20 años, los jueces, que llevan 40 corrompiéndose por bobadas, por ascensos, tampoco eran ustedes que es como en México, no, es por ascender. Jueces y fiscales hay que sujetarlos, los medios de comunicación tienen que estar en lo que estamos. Hoy, en la prensa, solamente Libertad Digital y El Mundo sacan la verdad de lo que han hecho los fiscales, los estampos, lo que han hecho para tapar a la corrupción de Podemos. Esta es la cuestión de fondo. Vamos con ello.
La Audiencia Provincial debe decidir si sigue adelante con la investigación en torno a Podemos e Iglesias o si, como pide la Fiscalía, se limita a estudiar los contratos del partido con la consultora Neurona y archivar el resto de cuestiones. El escrito de la sección de delitos económicos sale al rescate de Iglesias y arremete contra el juez Escalonilla, al que acusa de basar su investigación en rumores, sospechas y suspicacias. El pronunciamiento de la Fiscalía se produce a unas horas de la declaración de Calvente ante el juez García Castellón por el caso Dina. Tal y como adelanta Libertad Digital, el exletrado de Podemos denuncia coacciones de miembros de la formación para no acudir a esta declaración. Calvente se plantea denunciar los hechos. Al mismo tiempo, el PSOE impedía abrir una investigación en torno a Podemos en una comisión parlamentaria que, sin embargo, estudia apoyar otra promovida por los separatistas para investigar al PP en el marco de la Operación Kitchen. Ciudadanos, a favor de investigar a los socios del Gobierno, también estudia apoyar la iniciativa que afectaría al principal partido de la oposición. En el Senado, Pedro Sánchez arremetía contra el PP y salía en defensa de su socio. Le escuchamos junto al portavoz popular Javier Maroto. De pronto, un partido condenado por corrupción, señorías, repito, condenado por corrupción, con ministros sentados en el banquillo, no uno ni dos, sino unos cuantos, señoría, pretende impartir lecciones de ética al resto de grupos parlamentarios. La verdad es que es decepcionante. Que no le importe sujetarse al poder con quienes no respetan la Constitución, incluso con quienes quieren destruir el sistema de convivencia con el que nos regimos desde el 78. Y, por sorpresa, también, ahora sí, señor Sánchez, ahora sí, con partidos imputados por corrupción. La aportación del Partido Popular con su actual líder, la erosión, la deslealtad no al Gobierno de España, sino a la Constitución. Ustedes hacen oposición a la Constitución. La división, el descrédito, el enfrentamiento sistemático y el bloqueo absoluto más allá de cualquier consideración ética de espaldas al interés de los españoles. ¿Alguien me puede explicar por qué Maroto, el de la moto, aparte de que tenía una peluquera de Bildu y a partir de ahí se explica todo, no le dice, perdón, sentaos en el banquillo? Usted forma gobierno con los que dijeron que usted era el partido de la cal viva del GAL, porque usted es el partido de la cal viva del GAL. Usted ha tenido sentado en el Supremo al presidente del gobierno, a Felipe González, por 28 asesinatos. Ustedes han robado 800 millones de los ERE de Andalucía. Ustedes han tenido, coges 2 libros míos, que es uno contra el felipismo y crónica del acabose, y tienes 37 casos. Desde la Guardia Civil hasta el BOE, por supuesto, la Junta de Andalucía, a cuyo lado el puerto de Arrebatacapas era un lugar seguro. Pero ataca. Es que ustedes forman gobierno, dice el Pitimini. ¿Pero qué forma gobierno? Ustedes son un partido de criminales, de asesinos. Lo fueron, nos llevaron a la guerra civil. La perdieron por inútiles. Y ahora vuelven otra vez a pactar con los comunistas, como en el 36, a ver si acabamos como en el 39. Pero a la cabeza... ¡Ay! Se nota que no está Cayetana. Bueno, ya verás tú cuando venga Cuca. Cuca, en fin, vamos con Kitchen. Porque claro, esto es de risa. Yo lo decía en el comentario de las 6, e insisto, hoy en la columna del Mundo. El problema de Casado es que cuando has traicionado 2 veces tu palabra, tienes muy difícil defender que eres una alternativa a la corrupción. Traicionó Aznar, traicionó Rajoy y nos has traicionado tú. 2 veces. Y encima eres tan zote con el tipo este de Murcia, que te han pillado 2 veces con las manos en el suflé del Consejo del Poder Judicial. Ayer encuentro en El Mundo. Dice, yo es que era un diputado por Ávila, ya, y yo nací en Orihuela del Tremedal. ¿Y qué? Aparte que no es verdad. No todo lo que dice es verdad, porque estaba, en el 15 estaba. Pero bueno, vamos a suponer que fuera un diputado. ¿Y qué? Tú fuiste al Congreso diciendo que se había acabado aquello. ¿Cómo que se ha acabado? Pues si están todos los horarios. Pues si manda Rajoy. Sobra Cayetana y entra Rajoy. Y Maroto en el Congreso hace un afeitado Bildu. Es verdaderamente tristísimo, tristísimo, porque luego el PP tiene lo que está haciendo en la Comunidad de Madrid, lo que está haciendo en la Comunidad de Andalucía, es excelente. Pero claro,
Si falla la cabeza, se jorobó el pescado. El Partido Popular y su presidente Pablo Casado tratan de desvincularse de la operación Kitchen. El material incautado en el despacho de Francisco Martínez durante su registro en marzo ha proporcionado a la Fiscalía Anticorrupción una especie de declaración previa del que fuese número 2 de Interior, que guardó absolutamente todos los mensajes intercambiados, entre otros, por ejemplo, por Jorge Fernández Díaz. En estos, Martínez señala al CNI. Hubo otros servicios que intervinieron, apunta. La investigación también descubre otro personaje, el confesor personal de Jorge Fernández Díaz. Su nombre es Silverio Nieto y también era responsable de los servicios jurídicos de la Conferencia Episcopal. El sacerdote niega ahora esta estrecha relación con el exministro y explica que solo son amigos. Silverio Nieto fue marino mercante, policía y magistrado antes que cura. Pablo Casado en El Mundo se desvincula. En esos años yo era diputado por Ávila, no tenía ninguna responsabilidad en el partido. No comentar simplemente un escrito de acusación de la Fiscalía, que he de recordar que además está liderada por una exdiputada socialista, exministra del señor Sánchez y además envuelta en un turbio caso de extorsión. Vamos a ver, las cosas se explican y se dicen. Pasaba por allí, esa está un poquito en un turbio caso. ¿Qué turbio caso? ¿Qué extorsión? Pero leche, que te hemos estado contando todo este verano mientras tú decapitabas a Cayetana, cómo el fiscal Estampa, que es el que os está estampando, porque sois unos pardillos y unos bobos. El fiscal Estampa está liado con la abogada de Podemos, la Marta Flor, que lo cuentan en sus correos. Y este es el que os culpa. Dilo, hombre, dilo, habla mudita. Es que no tenéis media torta, de verdad, es indignante. Yo tengo debe ser como la viruela, yo voto periódicamente al PP. Voto útil, tal y cual. Claro, luego me dan unos disgustos. Albiac siempre me dice, eso te pasa por votar. Es que no puedo estar sin votar, yo votaría todos los años varias veces. Porque además cada vez que se vota, no suben los impuestos. Siempre que hay elecciones, los impuestos no se tocan. Eso es muy bueno. Vamos a dejarlo aquí y luego les contaremos que ayer por la tarde, lo comentaba a las 6, ayer por la tarde Inés Arrimadas quedó más en ridículo que Pablo Casado. Porque ¿qué es lo que ha dicho la bella Inés? La bella Inés dice que no se suban los impuestos y que esto se mantenga, bueno, y que nos queramos todos, que no haya crispación, a ver si el bebé se me duerme, que me está dando 2 noches ya. Bien. ¿Qué hizo ayer la fiera de trabajo? La Yolanda, esta recauchutada, lo que hizo la Yolanda fue ni más ni menos que cargarse la reforma laboral en lo que se refiere a los convenios sindicales y de empresa en plena crisis económica, diciendo que tienen que ser de sector para que manden los sindicatos. Pero ¿cómo que de sector? Cada empresa es cada empresa. Y hay empresas que van bien, empresas que van mal. Esto es de hace 50 años, que es lo que supone el control sindical de las empresas. Y además subir 2 impuestos. Toma, Inés, no 1, 2. ¿Qué creen? ¿Que va a dejar de ir con el babero? Pues no, señor. En fin, vaya día. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Rubén Fernández, muy buenos días. Buenos días. ¿Hay tráfico en Madrid? Empieza a haber tráfico. Cada día más en estos momentos es el habitual que antes de la pandemia, en la Avenida de la Paz, en el nudo de Manoteras, en la Avenida de Córdoba. Vamos a saber ahora cómo se circula por el resto del país. DGT, Patricia Arriaga, buenos días. Bien, vamos a continuar con Silvia Rivero y Rubén Fernández y esos sonidos que a veces son estremecedores. Por ejemplo, el presidente del gobierno, que no ha sido para intentar que se juzguen los 400 casos de 400 víctimas que no han sido sus asesinatos por la ETA, no han sido juzgados. ¿Creen ustedes que se ha preocupado alguna vez uno de estos sociatas traidores a todo? ¿Se ha preocupado alguna vez por las víctimas? No. Pero miren con qué amor, con qué cariño, con qué simpatía habla de un etarra que murió en su celda. No crean ustedes que es que le disparó un policía porque se entendía con su señora. No. Murió en su celda. Otro muere en el hospital. Bien. Miren, oigan a la criatura.
Me quería referir al caso de Igor González Sola, al preso de la banda ETA, que se suicidó la semana pasada en la cárcel donostiarra de Martutene, ¿no? Y quiero antes que nada decir algo obvio, y es lamentar profundamente su muerte. Lo lamento. En el Senado, el presidente del Gobierno ha lamentado la muerte de este etarra, condenado a 20 años de prisión por colaboración con banda armada. Mientras busca apoyos para los presupuestos, Bildu exige cambios en la política penitenciaria. Desde la llegada de Sánchez a Moncloa se han producido 58 acercamientos a cárceles vascas. Bien, la Junta de Galicia se ha unido a la manada de perseguidores de la familia Franco, robando lo que antes consideraban propiedad privada, lo que en 2017 Feijóo defendió como una propiedad privada, que es el Pazo de Meirás, antiguamente Torres de Meirás, que es pues le llaman palacio. Bueno, es una manera de exagerar, aquello no es un palacio, pero en fin, Pazo. Bien, pues el Pazo de Meirás. Se lo regalaron los coruñeses a Franco por salvarles la vida y que pudieran ir a misa y mantener la tienda abierta. Es un motivo sólido, ¿eh? O sea, que alguien te salve la vida, la religión y el negocio es un motivo bastante sólido de agradecimiento, sobre todo cuando lo tienes perdido. Eso es lo que pasó. Y no pasó más porque Franco no quiso. Bueno, pues ¿cómo se paga esa cobardía de la derecha que se mostró en la Ley de Memoria Histórica? ¿Cómo se paga? Pues así la pagaba ayer, ya anunciaba Carmen Calvo, la nueva receta, la nueva factura de memoria histórica. Va a haber un plan de exhumaciones, la primera situación de restitución y de dignificación de las víctimas es encontrarlas, identificarlas, que sus familiares las puedan tener, en fin, darles sepultura con el honor que les corresponde. El Gobierno aprobará el próximo martes la Ley de Memoria Histórica, que pondrá en marcha un plan de exhumaciones, censo de víctimas y un banco de ADN sufragados con fondos públicos. Además, ilegalizará la Fundación Francisco Franco por entender que hace apología de la dictadura. El Partido Socialista hace apología de la dictadura todos los días. La Fundación Largo Caballero es una apología de la dictadura. Largo Caballero fue el que nos llevó a la guerra civil, el que predicó la guerra civil, el que fundó el régimen de las checas, el que metió a los comunistas en el poder. La Fundación Largo Caballero sí que predica la guerra civil en la medida en que tiene a Largo Caballero. El busto de Indalecio Prieto, su socio en el crimen de llevarnos a la guerra civil, cuya escolta asesinó a Calvo Sotelo, el busto de Prieto, que está en nuevos ministerios, afrenta a la democracia española. El Partido Socialista es el peor enemigo que han tenido las libertades españolas en 140 años. La Fundación Francisco Franco, que es consultada hasta por los historiadores del FRAP, porque lo que es una fundación, que no se ha presentado a ninguna elecciones, es mentira. Y si quisiera hacer el elogio de Franco, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, pero solo faltaría. O sea que tenemos al abogado de las FARC, a Enrique Santiago, en la Comisión de Reconstrucción del narcotráfico colombiano. Tenemos a Pedro Sánchez diciendo que se siente heredero de la pasionaria, la criminal, la sicaria de Stalin, la que defendía la anexión de Polonia, junto con Hitler. O sea, la peor basura que ha habido en la política española. Y resulta que lo que estorba es la Fundación Francisco Franco y luego que todos aquellos cuyo nombre empiece por F. ¿Y qué va a hacer la derecha? ¿Qué va a hacer Inés? Hombre, Vox plantará cara, supongo. Pero ¿qué va a hacer el PP? Lo mismo que en Galicia, lo mismo que en la exhumación de Franco. Yo me abstengo, no vamos a entrar en esos debates de la izquierda. No, hombre, no, tú no entres, no te vayas a manchar. ¡Bum! ¡Bam! ¡Bam! Los llevan a bofetadas. Y luego, cuando hablan, dice, ustedes son herederos de Franco. Falta decir, idiotas. Pues en esa seguimos. Ayer Cayetana se ha refugiado en YouTube. Mira que nos reíamos, que la iban a poner detrás de una columna. ¿Qué detrás de una columna? Le han prohibido ir al pleno y la meten detrás de un tabique. Tal cual. Pedí formar parte de ese 50% del grupo parlamentario con derecho a acceder presencialmente al pleno, a votar de manera presencial y también a participar, por ejemplo, en la sesión de control. Pero tampoco pudo ser. Según me explicó la dirección del grupo, solamente van a asistir
los 44 más importantes del grupo. La que fuera portavoz parlamentaria del PP ha estrenado su canal de YouTube lamentando que el partido la excluya de la asistencia al pleno de hoy y le impida votar escudándose en la pandemia. Cayetana Álvarez de Toledo tampoco va a estar en ninguna de las comisiones que solicitó. Bien, vamos ahora con el es que no tengo, bueno, sí tengo, me sobran adjetivos, pero algunos yo creo que lo contempla el Código Penal, que me da igual, pero el Código Civil, claro, si así te multan por decir que Simón es lo que ustedes y yo sabemos que es. ¿Qué decir de un sujeto que dijo que no iba a haber virus en España, que no iba a haber epidemia, que como mucho habría 1 o 2 casos, que meses después confiesa que dijo que las mascarillas no hacían nada? Este sujeto, este tetrabric, este sujeto llamado Simón, y luego confesó que es que como no tenían mascarillas, que dijo que había un comité de expertos que arruinó todos los comercios de Madrid. Y luego dijo que no existía, confesó que no había comité de expertos. Y este tío sigue ahí. ¡Sigue ahí! Bueno, pues anoche en el programa de Dieter, de Fernando Simón, que yo no le quiero llamar doctor porque no actúa en esa condición, porque además se le va poniendo el doctor y doctor y se le reviste de una autoridad que en este caso no tiene porque está actuando como un político y no como un médico, ya que su nombramiento es un cargo de libre designación para el que no se exige ninguna cualificación especial, simplemente tener un título superior. Lo mismo puede ser filósofo, como es el ministro, que cualquier otra cosa. Tomás Torazo, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, la mayoritaria en el sector, ha demandado a Fernando Simón por secuestrar información y no actuar con criterios técnicos. En una entrevista en la noche de Dieter ha afirmado que lo urgente es cambiarlo. Bien. ¿Y? Bueno, y ahora por último, este hombre que yo cada vez que lo veo me asombro. Es una pena que haya muerto Jesús Franco, porque para hacer una reproducción, Drácula surge de la tumba, el espanto surge de la tumba, la noche de Walpurgis, o sea, cosas así. Yo lo veo, digo, este tío se ha comido a Aníbal Lecter. Este es una fiera, tiene una mandíbula que le llega prácticamente al cerebro, es una cosa tremenda. Es el delegado del gobierno, es decir, representa la seguridad de todos los madrileños. O sea, no es un agente de partido, es delegado del gobierno. Pues fíjense. Si la higiene democrática nos lleva a esa exigencia de tener que pasar porque una persona no socialista, no del Partido Socialista, presida la Comunidad de Madrid, si eso conlleva una mejor gestión y si eso conlleva un cambio político en la Comunidad de Madrid, estaríamos dispuestos a estudiarlo. El secretario general del PSOE madrileño, José Manuel Franco, confirmaba así que estarían dispuestos a un independiente para la presidencia de la Comunidad de Madrid. El líder de los socialistas en la región asegura que les sobran los motivos para presentar una moción de censura contra Díaz Ayuso, aunque por el momento no lo harán, dicen, por la pandemia. Repito, es delegado del gobierno. No es el representante del PSOE en la Asamblea. La moción de censura que la presente. Pero ya hay 2, y no es Aguado, que supone que están en venta. ¿A qué espera Pablo Casado para permitir que haya elecciones en Madrid? ¿A que le quiten también la Comunidad de Madrid? ¿A qué espera? ¿A qué espera? En fin, un refugio es el humor, la República de los tontos. Don Santiago González, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. ¿Qué tenemos hoy de nuevo en la República? De los tontos. Pues mira, cuando no es miércoles, la Fiscalía General del Estado ha calificado de machistas las señales de tráfico, porque en ellas la mujer aparece en una posición de dependencia y subordinación. Memoria anual de la Fiscalía que Lola Delgado presentó personalmente en persona en la inauguración del año judicial. La razón es que la perspectiva de género está presente en cualquier situación que se aborde. Aporta al Ministerio Público lo que a Lola Delgado deben de parecerle pruebas irrefutables de un lenguaje heteropatriarcal y machista. Hay señales en las que una mujer sigue a un hombre senderista o incluso, en caso de niños, niño que lleva de la mano a una niña que va detrás del niño, ambos al colegio. Hay un precedente. Uno de los más grandes fotoperiodistas del siglo XX, Eugene Smith, hizo una foto extraordinaria a mediados de los años 40. La tituló The Walk to the Paradise Garden,
El paseo al jardín del paraíso. En ella se ve a dos hermanos, un niño y una niña, en una imagen que espantaría a Lola Delgado y a Madame Ceausescu. Reproducen con exactitud la posición de los niños del cartel. Él, algo mayor, es más alto y va un paso por delante, llevando de la mano a su hermana. Luego colgaré en mi blog una comparativa, aunque Tess ha visto en la señal una alegoría de Pedro y Pablo antes del moño. La República tiene unos tontos cualificadísimos en Izquierda Unida. Todo el mundo recuerda el partidazo que hizo el otro día Ansu Fati contra Croacia. No estuvo mal, ¿no? Pues ellos lo cuentan así. Ansu Fati ha hecho historia con la selección española de fútbol, pero esto no sería posible si Marinaleda, gobernada por nuestro compañero Sánchez Gordillo, no le hubiese dado una oportunidad a su familia. Andalucía es tierra de acogida y lo de ayer fue un golazo por la escuadra a la ultraderecha. No se puede ser más tontos. Bueno, oye, pero esto es... Y entonces el pobre Luis Enrique dirá, ¿y yo? ¿Y yo que lo pongo? ¿Y yo qué? Bueno, realmente no. Sí, ¿cómo dices? Que yo digo no cabe un tonto más, pero cabe, ¿no? ¿Cómo es? Sí, no cabe un tonto más. El próximo se cae al agua. Claro, es que estamos... esto es la balsa de Piedra Tonta, de Piedra Pómez. Madre mía. Con permiso de Saramago. Exactamente. Muchas gracias, Santi. Oye... Silvia. Hasta mañana, Federico. Hasta mañana. Nos vamos a la Mutua. Nos vamos a la Mutua porque el otro día ya te conté que me dejó el coche tirada, pero vino no sé cómo sea, te vio. ¿Sabes por qué te pasa eso? Porque no te acogieron en Marinaleda. ¿Sabes que luego va en primera, este tío que va disfrazado de palestino, el gordo Sánchez Gordillo, que lleva más años ahí, lleva muchos más años que Franco en el poder, y luego se disfraza, se pone el pañuelo ese que parece una mesa de pizzería, y entonces se van pero en primera, a Venezuela, a disfrutar ahí de la que se disfruta en Venezuela. Bueno, pues yo no tengo... La isla Margarita, pero no la pizza. No puedo dar las gracias a Marinaleda, pero también te digo una cosa, allí también llega la Mutua, y si me hubiese ocurrido allí lo que me pasó el otro día en el garaje de mi casa, no había problema. Me dejó, ya te digo, el coche tirado. ¿Y qué hice? Llamé por teléfono, vino la grúa en 30 minutos. Es que es maravilloso y atiende a más de 400.000 asistencias en carretera, siempre en menos de media hora. Así que yo animo a todos nuestros oyentes a que sigan mi ejemplo, aunque esté mal ponerme yo por delante, y que llamen al 900-555-485. 902-555-485. Así que ya lo saben, vente a la Mutua. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir con la Caixa a la economía, porque está la economía liada. Otra fusión habemos. Otra fusión. Y otra confusión, ahora verán. Es La Mañana de Federico. Es radio. Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, a ver, fusiones sabemos, ya lo sabemos. Sí, fusiones... ¿Sabes que eso es lo que decía un fraile, que tenía otro fraile sordo, de estos que cuando se cruzaban en el patio, de estos de clausura, pero solo decían esta frase, y uno decía, hermano, morir habemos, y el otro decía, ya lo sabemos, y venga, y el otro, y se iba quedando sordo, y cada vez era más alto, morir habemos, y ya llegó el otro día, que ya lo sabemos, o sea, ya estaba el fraile hasta el purgatorio. Bueno, pues fusión en ciernes. Bueno, Federico, fusión en ciernes, entre otras cosas porque la fusión entre Bankia y CaixaBank, que todavía está por anunciarse oficialmente, porque termine el estudio, Fíjate. Por ver cómo se realiza, pero lo que sí que ha hecho ha sido animar al menos los rumores, y de momento pues parece que los siguientes en la línea de salida son Sabadell y BBVA, más que fusión sería absorción. Eso es. En el caso de CaixaBank y Bankia se sigue hablando de fusión, aunque quizá termine siendo una absorción. Habrá, insisto, que ver cómo finalmente se realiza, pero como bien dices tú, esos rumores están creciendo y parece que el Sabadell, que se ha disparado un 20% en los últimos 5 días... Hombre, ya era hora que se disparase hacia arriba alguna vez, porque menudos años llevaba. Todo eran anuncios de Guardiola y de toda la Progress, grandes anuncios y tal, y la acción... Las conversaciones Sabadell. Caía, exactamente.
Pues ahora las conversaciones parece que son con el BBVA y son pues los rumores que están ahora mismo encima de la mesa de una próxima fusión. Bueno, hay que decir, y el Santander, no, el Santander está todavía deglutiendo el Popular. El Santander... digestión pesada, hay que decir. Off the record, pero dando permiso, decía personalmente que ellos ya habían hecho su trabajo, que ellos ya habían participado y que ahora les tocaba a otros arrimar el hombro. Sí, que menudas operaciones, Todavía en Bankia hay algo, pero en Sabadell no sé. Ya veremos, ya veremos. Bueno, pues muchas gracias, Luis Fernando. Nos vamos a los deportes. Contigo aprendí. En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. David Vinuesa, buenos días. Buenos días, Federico. Vamos a ver, ¿qué dice un colchonero de pro con lo de Morata? Bueno, tenemos información exclusiva en Libertad Digital. Ayer el Corriere dello Sport comentaba que Morata se había plantado en el despacho de Gilmarín y también en el de Simeone para decir que se quería marchar ya a la Juventus. Bueno, esta información no es correcta. De hecho, hemos podido contrastarlo con ambas partes y ni Morata ha ido al despacho de Gilmarín, ni mucho menos Gilmarín ha ido a hablar con Morata. No han hablado de nada, es decir, dan por hecho que va a seguir en el Atlético de Madrid, porque además la Juventus puede tener un interés en Álvaro Morata, pero el Atlético se remite a la cláusula que es superior a los 150 millones de euros, por lo tanto no va a fichar por la Juventus con ese montante del traspaso. Y aparte, es que la información que llega de Italia, que ya sabemos que en Italia la Juventus tiene mucho poder y a la hora de presionar... Todo el poder. Claro, lo del Madrid y del Barça en España es de broma, sí, es Disney, al lado de la Juve en Italia, sí. Es Disney en comparación con lo que pasa en Italia. Entonces quieren presionar al Barcelona para contratar a Luis Suárez, para que venga con el menor precio posible. Lo que hacen es atacar un poquito con el tema de Álvaro Morata, claro, y así sacar a Luis Suárez, porque Luis Suárez está medio hecho con la Juventus. De hecho, ya ¿Ha se aprobado habla del el examen de italiano? Sí, necesitaba un 8. Bueno, eso dicen, ya sería un 4. Bueno, ya sabes tú que en este tipo de exámenes pues sí, la Juve también Italia, te puede sí, mandar un mensaje, oye, la pregunta 3 es esto, y el profesor no mira. Bueno, aparte que le suspendes, te muerde, te pega algo, imagínate. Sí, pero yo no creo que en Italia le digan a uno que se examina para jugar en la Juventus. No, a uno que va para la Juve, vamos. Ni de broma. Al revés, le hacen el examen, que no es así. Poner bien el nombre ya es un 5. Sí, pues el nombre se lo ponen también por si pones Suárez con H. Eso es, si pones tu nombre bien y 2 cosas más, el 8 llegas. Y si ya completas todo el folio, el 10 lo tienes seguro. Sí. Entonces yo creo que va a fichar, lógicamente, Luis Suárez por la Juventus de Turín. Y vamos, la exclusiva que tenemos nosotros en Libertad Digital, Morata no ha ido al despacho de nadie a pedir que se vaya. Faltaría más. O sea que está bien para el Atlético, porque Morata es un excelente delantero centro, junto con alguno más, porque Diego Costa no es el que fue y se lesiona mucho. Es el que quiere el Atlético que salga, y aparte Diego Costa también ha comprendido que ya no está al nivel del Atlético de Madrid, también quiere salir para tener minutos en otro equipo. Así que... pero es mal momento, ¿eh? Hace un año, 2, pues lo de Bale. Si es que las cosas hay que hacerlas cuando hay que hacerlas. Sí, el Atlético, por ejemplo, su Bale es Lemar, que tampoco consigue sacarlo de ahí, y costó casi 70 millones, y por rendimiento es peor, muchísimo peor que el de Gareth Bale, porque Gareth Bale le ha dado títulos. ¿Te acuerdas títulos de los goles de Bale? No del calvario de cada año. Ahora Eso mismo te cambio a Lemar por Bale. Pues yo creo que en el Atlético alguno lo cambiaba. A Bale y yo a Lemar. ¿Cuánto tiene Lemar? La mitad, ¿no? Sí. Pues ahora mismo te lo cambio. Claro. Lemar es jovencito, lo que pasa es que tiene incluso un poquito... Yo creo que tiene menos sangre que Bale, ¿eh? Y fíjate que te estoy hablando de horchata. A mí me parece que cuando juega bien es extraordinario. Sí, no, también te digo una cosa. Biel, digo yo, estoy bueno. Bale, cuando jugó bien... Eso es. Era extraordinario, pero la última vez fue en la final de Kiev. Sí, Gareth Bale le ha dado muchos títulos al Real Madrid. Ya quisiera Lemar darle la mitad de títulos que Gareth Bale le ha dado al Real Madrid, incluso jugando al 50%, vamos, cualquier seguidor del Atlético te firma que Lemar juega al golf, pero que le marque un gol en la final de la Champions a otro equipo, seguro. Ay, señor. Bueno, pues muchas gracias, David. Nos vamos a las noticias de cercanía. Enseguida volvemos a
a las noticias y naturalmente a la tertulia. Hoy tenemos a Paco Maruenda, tenemos a Fernando Lázaro. Vamos a hablar con Antonio Zapatero, que es el que montó todo el tinglado de IFEMA. ¿Os acuerdan ustedes? Es viceconsejero de Salud Pública, porque antes recordaba Sara Sanz que en las epidemias lo grave se supone que son los muertos, la tasa de mortalidad por infectados. Bueno, pues nadie dice que la tasa de mortalidad ha caído radicalmente, que donde menos es en Madrid, y que hay muchos más infectados porque hay muchísimas más pruebas diarias. Pero muertos, menos que nunca. Y además, porque hay una infraestructura preparada por si acaso. Que eso es lo que nos va a contar. Es